Pensa Veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Les receptes són molt més que una llista d'ingredients o una manera de preparar un plat. En cadascuna hi habita una història, un record o l'afecte de qui ens la va compartir. Moltes ens arriben de la mà de la família, d'altres les aprenem d'amics, de veïns o de persones que hem conegut als llocs on la vida ens ha portat a viure. Amb el pas del temps, aquest quadern de cuina acaba convertint-se en una petita biografia i cada recepta retorna a una ciutat, a un rostre o a un instant compartit. Cuinar també és una manera de preservar la memòria, de viatjar sense sortir de casa i de mantenir vius els vincles que hem anat teixint al llarg de la vida. Avui volem parlar precisament d'aquestes receptes que s'han anat recopilant al llarg del camí, sabors que ens acompanyen, que expliquen qui som i que en compartir-los també comparteixen una part de la nostra pròpia història. Benvinguts i benvingudes a Pensa Veus Compartides. Gràcies per ser-hi un cop més i per fer d'aquest espai un punt de trobada. Un plaer, com sempre, donar la benvinguda al nostre amic i company, en Leonardo Alvarado, amb qui compartim una nova conversa. Com a tot, Leonardo, benvingut. Muchas gracias, Miriam. Es un gusto volver a compartir este espacio contigo y con nuestra audiencia que hoy está invitada a que nos acompañen en este programa, porque hoy hablaremos de un tema amable, cargado de recuerdos, aromas y sabores ligados a la familia, a los amigos y a los lugares que han marcado toda una vida. Gracias por estar con nosotros. I avui també és amb nosaltres en Alonso Leal, el nostre col·laborador i amic. Benvingut, Alonso. Moltes gràcies, Míriam. És un plaer ser amb tu i amb el Leonardo i poder compartir amb l'audiència un tema tan entrañable i especial com el de receptes amb història. I avui ens acompanya una invitada molt especial. Qui és, Leonardo? Está con nosotros Rosa María Güemes Rodriguera, autora del recetario Las Memorias de la Abuela, Memoria de una rica tradición. Doncs és moment d'anar ja amb la Rosa María. Rosa María Güemes nació en Culiacán, Sinaloa, México, donde pasó su infancia y cursó los estudios primarios y de comercio en el Colegio Montserrat de la Compañía de María de Nuestra Señora, conocida también como la Orden de la Enseñanza. Pasó su juventud en Guadalajara, Jalisco, donde contrajo matrimonio. Habiendo llegado a la Ciudad de México con su marido y su primer hijo, al año de casada, desde entonces reside en esta ciudad donde nacieron sus otras 3 hijas. Dedicada durante más de 3 décadas a las labores del hogar, ocupada en sus ratos libres, siguiendo cursos en inglés en México y en Estados Unidos, además de seguir actividades manuales como la pintura, el horneado de cerámica y otras actividades. Conforme sus hijos fueron creciendo, revalidó primero sus estudios secundarios y después cursó la preparatoria abierta para poder ingresar a la Universidad Intercontinental, donde completó los estudios de licenciatura en psicología. Durante varios años ejerció su labor profesional, ofreciendo entre otros orientación y consejo a jovencitas vulnerables o su apoyo a una casa de madres solteras, además de seguir durante 9 años estudios sobre historias del arte en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Las recetas de la abuela, Memoria de una rica tradición, es el resultado de la recopilación y registro de cientos de recetas, las cuales puso en práctica para agasajar a su familia y a sus múltiples invitados, y de las cuales transcribió una pequeña muestra para heredarla a sus nietos. L'entrevista. Pensa Veus Compartides. Rap Radio. Bienvenida, Rosa María. Es un placer tenerla con nosotros en Rap Radio México. Igualmente, me da mucho gusto verlos y saludarlos. Rosa María, dicen que la cocina también es una forma de contar la vida. ¿Qué historia cuenta este recetario? Bueno, en mi casa, en mi familia, siempre hubo pues, una especie de aldea. Tías, abuelas, muchos parientes, y todos sabíamos
qué les gustaba a uno, qué les gustaba a los otros, cuál era la especialidad de una. Desde muy niña, pues ahí anduve de metiche, ¿verdad? Preguntando, haciendo algo. Mi mamá era una gran cocinera, porque mi papá era muy exigente, era un gourmet. Se comía en mi casa muy bien, se bebía comidas con vino. Mi abuelo era importador y exportador. Entonces había muchas cosas de Europa y de todo. Entonces hay una tradición de buena comida en mi casa. Yo de chiquilla fui un poco delicada porque me gusta poquito, pero bueno. Había cosas que rechazaba y había otras cosas que sí se quedaron grabadas en mí. Comidas especiales de mi mamá, que sí fueron para mí un gran recuerdo, ¿no? Y ya posterior, yo perdí a mi mamá muy joven. En realidad, mi hermana mayor fue la que me transmitió la mayoría de las recetas. Y después, ya con obligaciones de matrimonio, de hijos, de invitados, de algo, pues me tuve que poner las pilas y aplicar lo que yo conocía, ¿no? Entonces sí viene desde niña el gusto por la comida y los cuentos que se contaban sobre todas esas cosas, de dónde venían, quién era la autora, que en fin, muchas cosas de esas. Cuéntenos una cosa, ¿es cierto esto que a veces uno lee en alguna novela o en alguna película que pasaban largas horas en la cocina y que se volvía como un centro de convivencia donde se intercambiaban no solo ideas, sino recuerdos y cuestiones familiares que eventualmente se convertían en cosas muy relevantes para la vida de uno? ¿Sí era así? Efectivamente, yo recuerdo, o sabía, no las vi no las conocí mucho, pero tías, abuelas y abuelas, yo sé que se juntaban todas, había pocas diversiones, y entonces se juntaban, platicaban, una de ellas tocaba la guitarra, cantaban, Fumaba. ¿mande? Fumaba. Fumaban, y transmitían todos sus conocimientos, sus chismes, sus novedades que hubiera. Y sí era cuando se hacían ciertas comidas o algo que se juntaban todos, pues era en realidad una reunión muy importante. Todos compartían, todos se alegraban y todos cooperaban y trabajaban. Además, sí, además, Leonardo, nada más para completar, entre las recetas que hay en este libro, hay recetas que justamente vienen de las tías abuelas. Yo creo que es una estimación razonable decir que tienen como 150 años, literalmente. Sí. Porque estas tías abuelas vivieron en el último cuarto del siglo XIX. Y entonces hay recetas, hay unos tamales aquí que son literalmente la familia, que se llaman tamales Güemes, que provienen como de unos tamales muy sencillitos del mercado y que estas tías abuelas fueron mejorando, fueron inventando la receta, ¿no? Pusieron aceite de oliva, aceitunas, picles, ¿cómo se llama? Pues sí. Tocino, pasas, todos. Los tamales de la plaza del mercado eran unos tamales muy sencillos, con la masa muy delgadita y con un relleno de carne de puerco con verduritas. Eso es lo que se vendía. Pero estas abuelas, digo, los transformaron. Nadie los hace como los hace la familia, pero le fueron metiendo cosas en fin, digo, no los hacen más que ahí. Y justamente la historia es que se juntaban, ¿no? Para cocinar y hacer estos tamales, porque además, bueno, son muy laboriosos. Sí, muy enfadosos. Son muy laboriosos y hacían por montones para que durara, ¿no? Y nada más para ubicar a la audiencia, ¿de qué parte de la República estamos hablando? Porque eso es importante, me imagino, en cuanto a los ingredientes y estilo, ¿no? Yo he vivido en varias partes. Originalmente las que tengo son de Sinaloa. Después, posteriormente, me casé y viví en Guadalajara. Me casé con un tapatío. Entonces meto también en mi recetario recetas de Jalisco, como el pozole, como que La birria de Jalisco, las enchiladas. Entonces, y luego después del centro de aquí de México, que empecé a aprender a hacer mole. Y pues recetas que me las pasaban amigas o que yo veía por ahí y las componía o las arreglaba.
Y pues sí, sí tengo muchísimas recetas, pero lo que hice en el recetario es únicamente un grupito de recetas muy conocidas y todo, y la hice con la intención de cuando mis nietos se iban a casar, les di el recetario. Entonces son recetas fáciles de diario en mi casa, ya muy conocidas. Y mis hijas y mis nietos pues las repiten. Eso, En las recetas, Leo, hay recetas de Culiacán, ¿no? De platos típicos de Culiacán, como de uno Sinaloa, que se llama el chicolache, que se hace con calabazas, con calabacitas. frijoles puercos, que son muy especiales, el chilorio, las enchiladas del suelo, el menudo, por ejemplo, estilo Sinaloa, porque no es igual al menudo de Sonora o de Chihuahua, ¿no? Tiene sus Y características entonces, o coricos, esos son, digamos, recetas muy muy antiguas. de la tierra y junto con recetas de la familia, como la que te platican de los tamales jueves. Y después se incluyen platos de Jalisco, fundamentalmente de Guadalajara, y luego lo que aprendiste aquí en México, pero como platos típicos, porque una característica que tiene el recetario es que mi mamá, que dice que no le gusta cocinar, iba juntando recetas de amigas, de conocidas, de compañeras, Sí, que todas me las ¿no? daban. Que se las pasaban y las practicabas, ¿no? Sí, así es. Y veía decía de quién pertenecían, de dónde venían. Siempre puse de fulana, de tal, de mi prima, de mi tía, de mi abuela, de mi mamá. Exacto, eso quería yo preguntar porque hace un momento Alonso hablaba ya de los tamales güemes y bueno, vi que hay también un mole Lupe, una calabaza en tacha Lupe y justo Esa fue la nana de mis hijos. por allí va la pregunta, o sea, esta idea de poner el nombre de quien proporcionó la receta, no sé, me parece muy original. ¿Cómo Por fue eso? Cómo fue que surgió la idea de dejarle el nombre digamos, o la autoría, ¿no? Porque eran especiales cuando se hacía, por ejemplo, la calabaza en tacha, la que nos enseñó fue Lupe. ¿Qué otra? Que era de Puebla, el Era mole, mamá. de Puebla y hoy de Veracruz. Eran las recetas que Lupe nos transmitió a nosotros y que mis hijos aprendieron a comerlo desde niños. Y decían, de mi Lala, es de mi Lala. Por eso yo sé cuáles, de dónde vinieron. Pero, por ejemplo, esas son otras recetas, no sé si te acuerdas, Leo, en el programa que hicimos de los migraciones, yo hablaba de los libaneses, porque mis papás tuvieron Muchos unos años. compadres libaneses de allá de Guadalajara. Entonces, en el libro hay varias recetas que venían de su comadre Berta, que Era era libanesa. 100%, ¿no? Entonces, hay los tacos de parra, por ejemplo. Los tacos de parra, la garbanza, el quipe, que lo hice poco, pero todas esas recetas, y yo ponía de mi comadre y de mi comadre Berta, de mis primas, de Monterrey, o sea, me caían de todos lados. Esos tacos de parra equivalen a lo que en el centro del país conocemos como hojas de parra. Exacto. Se hacen en hojas de parra, Exactamente, son los tacos libaneses. son libaneses. Sí, sí. Es que justo eso iba a preguntar, ¿no? De que al estar en diferentes regiones de la República Mexicana, me imagino que los ingredientes van cambiando y hay que hacer ciertas adaptaciones, ¿no? ¿O cómo le hacía? No, pues es que hay de todo. Hay en estos mercados de México consigues, si quieres cosas de Oaxaca, vas y las buscas, si quieres cosas de Jalisco, las hay. Entonces es fácil hacerlas, es fácil reproducirlas. Incluso cosas del norte, como en Sinaloa o de Monterrey. Sí, cómo no es fácil, en todos los mercados y los súper lo consigues. Teniendo tú la receta, los materiales los consigues muy fácil. Mencionó que se las había regalado a sus hijos y a sobrinos cuando se casaron. Los nietos, cuando se y- empezaron a casar los sí, nietos mayores, por eso hice el recetario ese. y que era una manera como para solventar la cotidianeidad. Pero si es así, cuando hoy la cocina se ha reducido tanto en la vida moderna, que todo el mundo compra de estas cosas ya empaquetadas y las mete al microondas y Exacto. este, ¿qué tan sencillo es hacer las recetas que tiene? Pues son cotidianas.
son de comida diaria, no muy sofisticadas, son fáciles de hacer. Bueno, Una que otra cosa que sí vienen desde las abuelas, que sí están complicaditas. pero perdóname, Leo. Mi mamá dice que son así como cotidianas, para ella es como lo normal. Hay platos que siempre aparecen en Navidad, en Año Nuevo. Por ejemplo, el bacalao, aquí se llama la vizcaína, que venía Sí, desde la bueno. receta de tu mamá, que se hace cada año, ¿no? Sí. O hay unos cangrejos que sacaste, no sé, de un libro recetario, una cosa así, Sí. los cangrejos que ahora Luis, sustituyes que con los- camarones, Sí, Louis, que venían de eran Nueva Orleans. cangrejos, sí, de Nueva Orleans, sí, y los hago yo con camarones porque el cangrejo como que ha desaparecido. El chatca es muy difícil conseguirlo. Entonces, digamos, Adapto. esas recetas no son tan cotidianas como puedes suponer, ¿verdad? Esas Sí, recetas claro. no son tan cotidianas, evidentemente. Y algunas otras, ¿no? Algunas otras, digamos, no son, al final de cuentas, tan difíciles, pero no las hace de diario, sino muchas veces las hace para una comida el domingo, una cosa así. O los cumpleaños o los santos, que sé lo que les gusta, algo especial, mamá, las empanaditas, mamá, las enchiladas, mamá, algo especial para ellos. Claro. Ya. Hay, por ejemplo, no sé si es un postre que se llama elante y dice tía Concha. ¿Qué es elante? Yo nunca había escuchado hablar y bueno, mucho menos lo he probado. Parece que hay también en Puebla una Ujú, especie de ante, pero ese sí es viejo, es de bisabuelas. Vinieron. Y ujú. se hace un pan especial que ya no lo hacen, que se llama marquesote. Y entonces ese marquesote se cubre con mantequilla con canela. Se le ponen todas las frutas cristalizadas y frutas secas. Primero el marquesote, o sea, el pan está mojado con vino y De té, Jerez. con jerez y en té. Se moja y se arma el pan. Se cubre con mantequilla con canela y con puras frutas secas. Se decora además. Sí, no, aparte, que ponen capas de, de fruta cristalizada, de nueces, almendras, pasas blancas, pasas oscuras, y al final de cuentas se cubre con mantequilla y se decora muy bonito, como con motivos navideños o lo que sea, porque generalmente era para la Navidad. Y yo he visto en recetarios poblanos que dicen ante de cajeta. Parece que lo cubren de cajeta y lo ponen con nueces y algo. No es igual de la familia, pero sí existió, es de la colonia, esas Mm, recetas. Pero bueno, justamente es lo que te decía, Leo, una receta como esas, ¿no? Al menos en la familia, sí puede tener 200 años, ¿no? claro. Mi abuelo, mi bisabuelo, tu abuelo paterno, don Pomposo Güemes, era un niño cuando le tocaron combates de los franceses en Culiacán, el rancho de San Pedro. O sea, estás hablando de 1964 1867. Es decir, esas recetas Se son las que yo transmitieron. digo que tienen cerca de 200 años, ¿no? Que se han ido transmitiendo. Y yo, por ejemplo, antes veía con frecuencia esto de las frutas cristalizadas, a mi madre le encantaban, y había en el mercado y en todos lados, pero ya no las he visto así de... Debe haber en algún lugar, ¿no? Pero Por ejemplo, en mira, Coyoacán, aquí en México sí lo hay, En sí, el sí, mercado de en el Coyoacán. mercado de Coyoacán. que recuerdo que luego iba a una tienda muy antigua ahí en la colonia Roma, que era la dulcería Celaya, ¿no? Y Sí, ahí sí, Ese está en el centro, sigue estando, Leo. sigue Sigue estando. estando en pleno centro el 5 de mayo, sí. Ujú, sí, sí, tenía una pues, sucursal ahí por la Sagrada Familia. sí, ahí era. Ujú, Pero este, tenía pura pastelería y cosas de postres, de sí, galletas. y- Podría decirse que, hablo concretamente de este recetario, pero se podría decir que un recetario podría convertirse en una especie de autobiografía contada pues a través de los platillos, de los sabores. Pues sí tiene en el recetario, voy recordando a todos los antepasados, los abuelos, los bisabuelos, esto viene de la abuela, esto viene de la tía vieja, De tu mamá. de de mi mamá y del lado de mi mamá, digo, de su mamá, de sus familias que eran españoles. Entonces, pues es una recopilación que la hemos vivido y que se ha transmitido. Porque digo, mi hermana era la que más sabía,
porque mi mamá me tocó poco tiempo para que me enseñara, pero yo recuerdo cómo guisaba ella, cómo me gustaba lo que hacía. Y luego también había muchas fiestas, muchas celebraciones. Y entonces en la casa se hacía la mayoría de las veces entre todos los parientes. Entonces eso es lo que pues, se me fue quedando. Ahora, ya en México, yo aquí trabajando, digo, ya con la familia y todo, teníamos muchísimas visitas por mi esposo, que tenía muchas amistades y que me traía gente por todos lados me traía. Cenas, desayunos, de todos lados. Y eso fueron años enteros. Y pues me fui especializando en lo que podía. Y entonces sí tengo mucha experiencia. Ya no tengo ganas, pero sí disfruto cuando hago cosas. Ya me cansé de guisar. Ya quiero congelado, como dice Leo, y meterlo en ¿Y cuánto tiempo le ha llevado escribir o juntar todas estas recetas hasta llegar a este recetario final? Tengo una barbaridad de recetas ahí recopiladas. Cientos de recetas, Cientos. literalmente. A veces pesco una, que españolas, que francesas, que lo que sea. Eso lo hice precisamente, digo, cuando parecía que se casaban los nietos, que tuvieran, se los hice precisamente a ellos, porque mis hijas ya lo saben, mis 3 hijas lo saben, Alonso muchas cosas sabe, pero los nietos pues no, nomás me van y me pedían, ¿verdad? Abuela, la sopa de queso, abuela, las tortitas de queso, abuela, me pedían. Entonces, por eso lo hice y se los repartí. Pero tengo mis viejos libros de receta, con mis manos apuntadas, pero fue el único en lo que lo hice con esa razón. Oye, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te empezó a ocurrir recopilar recetas? Pues quién sabe, ociosidad, yo creo. Oiga, y cuando se puso a recopilar las recetas, ¿qué era lo que más le interesaba? ¿Que fueran fáciles de hacer o que Sí. fueran de alguna región o que fueran más productos del mar, carne? ¿Cómo fue que Tiene de todo. las... Sí. Ahora, hay muchas recetas, por ejemplo, las antiguas, las de mi mamá, las de mis abuelas, que me quiero morir, dicen docena de huevos, quién sabe cuántos litros de aceite. Digo, eso no se puede, fue imposible, hay que recorrerlo, no lo van a hacer. Si ya, hasta yo me espantaba. Entonces, lo fui acomodando a nuestras necesidades, a lo que teníamos, a lo que podíamos hacer, quién me ayudaba, quién, en fin. Y a los visitantes, que también otra cosa que no menciona mi mamá es, durante un tiempo, cuando vivieron en Guadalajara, mi papá invitaba mucha gente a cenar casi cada semana. Entonces, por ahí tiene en uno de sus cuadernos, tiene una especie de diario donde decía qué día, cuál fue el menú y quiénes fueron los asistentes. qué interesante. Y tengo una lista de los gentes, pero aquí fue en Guadalajara una temporada que estuvimos ahí, que teníamos muchísimas gentes para recibir. Entonces yo hacía y aquí en México también. Pues, y para no repetir, ¿no? Para no repetir, les iba a dar lo mismo a las mismas gentes y tenía mi menú, el postre y hasta los vinos que daban. Y iban fulano de tal con su esposa, perengano. Bueno, he recibido hasta obispos, con eso les digo todo. ¿Y qué les ofrecía a los obispos? ¿Qué era lo más...? No, o sea, le entran re bien, no hay diferencia, les gustaba todo. Pero políticos, nomás presidentes no he recibido, pero candidatos a presidente sí, cómo no. ¿Alguna anécdota que tenga de esas cenas, de esos desayunos? Bueno, pues yo sé que algunas veces me aplaudían al terminar la cena, porque había muchos detalles y tenía una persona que trabajaba conmigo, un Isidoro, que era buenísimo. Para servir, para todo, era elegantísimo. Entonces, me salía muy bien. Entonces, pues me sentía satisfecha. Y a veces le aplaudían, sí. Imagínate.
terminaba la cena y le aplaudían, Leo. Imagínate cómo estuvo la Sí, cena. ya. Qué No, no es que maravilla. ya me lo estoy imaginando y sí, ya hasta se me antojó. No, y pues muchos detalles, al final las galletitas, las mentas, el café, el té, lo que fuera, todo eran completas. ¿Y cómo fue el proceso o el procedimiento para seleccionar las recetas que contiene este recetario? Porque me imagino que, bueno, recetas deben haber muchísimas, pero ¿cómo fue, cómo se seleccionaron y por qué se seleccionaron determinadas recetas para... Son, son fáciles de hacer, Ah, no ok. son complicadas. No les iba a complicar La la vida, mayoría. la mayoría. Y todas me preguntan, ¿verdad? Entonces yo quería que lo tuvieran, que a la hora que quisieran, esto me hizo mi abuela, esto me hacía mi abuela, y todas hay por ahí. Bueno, son fáciles de hacer porque, por ejemplo, los tamales güemes no son fáciles de hacer. no se necesita. El ante no son fáciles No. de hacer. El mole desde las semillas no es fácil de hacer porque la receta del mole, no, ahora se compra la pasta en el mercado, pero la receta viene desde las semillas y Sí, tostarlas y molerlas. los Entonces, chiles, las o semillas, sea, para mi mamá muchas de estas recetas son fáciles de hacer, efectivamente, pero algunas de esas no son nada fáciles de un hacer. poco complicaditas. Pero también son años y años de práctica, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las que más le gustan o alguna que tenga que sea su preferida? Pues, ¿qué puede ser? Amo el bacalao, me encanta, me encanta. Y son desde las abuelas. Entonces, ¿qué otra cosa, Alonso? ¿Tú qué sabes? ¿Qué te gusta, ¿no? Justo ¿Le pone al bacalao, le pone algún ingrediente especial que sea así como su firma, por decirlo de alguna manera? Cuando yo pongo a cocer el jitomate, que es la base, generalmente lo cuezo con todo y chiles, pimiento morrón rojo. Eso le da un sabor mucho mejor. Claro, se adorna con chile morrón, pero en Ujú. la mezcla da muy buen sabor. Y pues buenas aceitunas, buen aceite de oliva, muy cuidado el bacalao, porque el primer bacalao que hice yo, Platicas. que se debe remojar, lo remojé Ujú. 12 horas, 24 horas, ya que vi que estaba remojado, lo herví en la misma agua del bacalao. Entonces me quedó una salazón espantosa. Entonces aprendí que no nomás 24 horas, hasta que no queda el bacalao completamente desalado, completamente. Entonces he Claro, tenido mis experiencias de fracasos, pero no me quite el ánimo. Si no, no lo volví a hacer. claro, claro. De carne, mamá, las de Sí. picadillo. Esas empanaditas de carne de mi mamá, tenía una cocinera, mi mamá, que guisaba muy bien y todo, y hacía esas empanaditas de picadillo. Y entonces un día yo me llevaba bien con ella, era muy niña, pero mis hermanos eran relatosos, se metían a la cocina y les robaban algo y era de genio la cocinera y les amenazaba con las tenazas. Y yo no, siempre me llevé bien con ella. Y me dijo mi mamá, ve con María que te dé la receta de las empanaditas. Yo debo de haber estado en tercero de primaria o algo, Wow, porque con mi letra y huevos con G puse, o sea, iba aprendiendo. Y ya yo se la pasé a mi mamá. Y hasta la fecha mis hijas me lo piden, mis sobrinas, hijas de mi hermana, ay, a veces que vienen a visitarme, ay, tía, sabor de hogar, ay, mi mamá la hacía. También mis sobrinas entran en el rejuego, hijas de mis hermanas. También, entonces, a ellas también tienen el recetario. Si el recetario pudiera hablar, ¿qué cree que diría sobre la vida, sobre su vida, sobre quien lo formó? Sobre mí, ¿Sí? no sé, no lo sé, miren. He sido como, pues no sé, muy tradicional en muchas cosas, que las he conservado desde niñas. Sí tengo recuerdos, digo, de cómo comíamos, de cómo celebrábamos, cómo era la Navidad. Entonces eso te va quedando, es tu formación. A la hora que tú tienes una familia, lo replicas. Es el árbol de Navidad, es el nacimiento, son los regalitos, es la posada. Todo lo vuelves a repetir. Tú lo viviste, lo puedes dar.
Bueno, yo ahí sí tengo un comentario, Miriam, a propósito de lo que habla el recetario de mi mamá. Este recetario, ¿no? Por una idea de mi hermana Paloma, o sea, estamos en proceso de hacer un pequeño libro para ya no nada más el recetario impreso en impresora láser, con cubiertos, sino hacer un pequeño libro para que quede justamente para los nietos y otros parientes y primos, etcétera. Pero algo que es interesante de mi mamá es que mi mamá estudió en el equivalente a primaria y comercio en Culacán con las monjas de la enseñanza, ¿no? Y después se casó y empezó a hacerse cargo de los hijos y de los invitados y todo. Y dice que nunca estaba ociosa, que hacía muchas cosas en sus tiempos libres. Muchas cosas. Pero conforme empezamos a crecer, o sea, cuando yo empecé a llegar a la preparatoria y mis 3 hermanas, ella primero hizo la secundaria, revalidó la secundaria, hizo la secundaria abierta para tener el título de secundaria porque tenía el de comercio, ¿no? Luego hizo la preparatoria abierta. Y luego, cuando se casó la última hija, ¿no? Después de 32 años de matrimonio, entró a la universidad, entró a hacer psicología. Entonces, parece mentira, pero mi mamá es una gente no solamente que le gusta mucho aprender y estudiar, sino además que es una gente sistemática y constante, Sí, sé ¿no? muchas cosas. Y cuando hablamos, se dice muy fácil decir, pues tiene cientos de recetas. O sea, el ir recuperando, el ir recopilando la receta, recortando de un libro, de una revista, transcribiendo, etcétera. O sea, el ir conjuntando habla de su disciplina y de su constancia, ¿no? Entonces, yo creo que justamente una de las cosas que habla este recetario son, el otro día les contamos, son como 105, 106 recetas, es esta constancia, ¿no? Para sus actividades, porque de la misma manera, o sea, parece que no, pero en, digamos, su trabajo principal, su ocupación principal durante muchos años era la familia y los hijos. Y si no, ¿qué hubieran hecho? Y entonces, de todas maneras, ya cuando ella empezó a tener tiempo, estudiaba. O sea, empezó desde, repito, desde la secundaria abierta, ¿no? Desde No, la secundaria la presenté a título. Ah, Sí, la secundaria pues la presentaste a título, la revalidaste, sí. ¿no? Entonces, yo creo que el recetario habla de esto, habla de esta tenacidad, de este gusto por aprender, y no solamente de cocina. Habla también de la sociabilidad de mi mamá. Mi mamá al final de cuentas estudió psicología, ¿no? Y durante muchos años se dedicó a tratar, recibir pacientes y ejercer profesionalmente. Mucho a las jóvenes muchachas. Y entonces yo creo que el recetario, aunque no parezca, habla de eso. Habla de esta personalidad sistemática, dedicada, tenaz, con gusto por aprender, con una gran sociabilidad. Porque eso que tú mencionaste, a veces las señoras son muy celosas respecto a sus recetas para compartirlas con otras gentes, ¿no? Y sin embargo, en el libro aparecen muchas recetas de parientes y de amigas, incluso de algún amigo de mi papá, uno que era pintor, ¿no? Que todavía consumimos unas patitas de cerdo que se hacen de manera muy especial. Y era un pintor que se llama Julio Vidrio, un pintor jalisciense. Entonces, ella, digamos, tenía esta amistad con la gente, iba a un lugar, le gustaba la receta y se la pasaba, ¿no? Generosamente. Y a mí me preguntaban y todos les decía, no les salían igual. Pero, Pues sí, el pero sazón. no, yo nunca me negué, al contrario. Entonces yo creo que el recetario, si me preguntas qué habla el recetario, yo creo que habla de eso, ¿no? O sea, esta es una muestra de 106 recetas que hicieron a lo largo de muchos años, ¿no? De un registro, literalmente, de un registro de muchos, muchos años y muchas, muchas entradas, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla de una buena parte de la personalidad de mi mamá, ¿no? Porque muy sencillo decir, pues tengo un recetario, tengo cientos de recetas, no sabemos cuántas tiene. Y el otro día conté, repito, esta, y son 105, 106 recetas, la pequeña muestra, ¿no? Las que le parecen más importantes. Entonces, yo creo que sí habla eso es un retrato, esta es una autobiografía de su forma, de su personalidad, y además de este espacio de sociabilidad que es la comida, ¿no?
y este espacio de relaciones que es la comida, no solamente la familia, sino los amigos de la casa, ¿no? Este tipo de gentes, yo mencioné a la comadre libanesa, que fueron muy cercanos a mis papás, se querían mucho y eran parte de la familia, ¿no? Eran parte de la familia. Seguimos teniendo con sus descendientes las mismas amistades y todo. Y yo quería preguntarle, eh, después de toda esta experiencia que ha tenido, la cocina es una especie de, para usted, es una especie de santuario, es un lugar para encontrarse a sí misma, es un lugar de para socializar, para servir a los demás. ¿Qué es para usted? Ya no lo es, ya estoy cansada, pero sí lo fue mucho tiempo. Nos juntábamos a hacer con las hijas, con todo, hacer todo, las fiestas, desde las fiestas infantiles, que fueron muchas. Entonces, sí es bonito, siempre compartimos. Hay recetas en que digo yo, si no vienen todos, yo no hago nada. Como son los tamales, no, si no, no. Una vez al año, lo que sea, ¿no? Y nos juntamos todos y bromeamos, y es un espacio de mucha simpatía y de mucha broma, y sí lo gozamos, sí lo gozamos. Y, por ejemplo, me gustaría un poquito como terminar, concluir con esta conversación preguntando y mirando un poco hacia el futuro. ¿Qué le gustaría que pensara o que sintiera o sí, que sintiera una persona dentro de, no sé, 50 años al abrir este recetario por primera vez? Y que no fuera quizás, bueno, sí, personas de la familia, ¿por qué no? Pero también podría ser cualquier persona que no formara parte del lazo familiar. No sé cómo lo pueda pensar otra persona, para mí es familiar. Y se podrán acordar, es la tía Rosa María, es la mamá de fulano, de Perengano. Me lo va a reconocer la familia, porque ellos se van a encontrar en eso, van a recordar a su padre, a sus tías, todo. Por eso es para la familia. Pero ya lo he regalado por otros lados. Qué Que les- interesante esto que dice, ¿no? Como legado, y todo lo que eso representará pues para la gente que ha disfrutado de su cocina y más en estas celebraciones y hasta, digamos, rituales familiares, ¿no? Así es. Ujú, ujú. Así A es. propósito de eso, nada más voy a mandar las fotos de la portada. La Ujú, foto de la portada tiene un juego de té, que este juego de té que lo tomó mi cuñado Jorge, tiene una historia particular. Sí. Esta es de una abuelita que no fuera mi abuelita. Mi abuelita vivía en México y enfrente de mi casa había una familia tradicional de Sinaloa, pero pues eran mucho mayores para mí. Y yo, la señora de esa casa, para mí fue mi abuela. Y ujú, este Juego de té. juego de té y café fue de su matrimonio en 1900 y ellos Wow. me lo regalaron. A la hora que yo me casé, sus hijas es un juego enorme de café y de té, De Baviera. de Baviera, y fue un regalo de esta abuelita postiza que tuve yo, porque ujú. era de enfrente y era una niña, y pues eran puros hermanos que no le hacían mucho caso, y cuando vino una niña me jalaban allí, porque ellos estaban todos quedados, solteros, yo no sé, no había niños. Y entonces esa fue la que fue mi abuelita, la que me contaba historias, la que me cantaba, y yo me paraba en una vitrina grandota que tenía ella en su comedor, y me gustaban los pajaritos de ese juego de té. Me encantaba. Y yo le regalé de porcelana unos pajaritos también a esta abuelita. Y cuando yo me casé, sí, ya no existía mi abuela, esta postiza. Las hijas me los regalaron. ¿Cómo Qué se llama maravilla. tu mamá? Se llamaba Enriqueta Andrade y de Andrade, casado con un primo. Y era su papá, una tía de ella, hija de su, ¿cómo era con la cosa?
su papá era Francisco Andrade, una hermana de Francisco Andrade, su papá, estaba casada con un tío Cloutier, Cloutier, hermano de mi abuela, porque mi papá era Güemes Cloutier y estaba casado. Entonces era su tía postiza, era cuñada de su papá, pero no de ella. Y yo le decía abuelita, y no tenía nada que ver con ella, pero sí de cercanía, de conocimiento, de trabajo, de todo, se conocieron mucho. Y entonces ese es el resultado de esta. Esa abuelita postiza, cuando cumplió los 15 años, Me dio el anillo de ella, de sus no, 15 pero años. cuando cumplió 15 años, ¿con quién bailó? Ah, con Amado Nervo. No, caray. Ok. Y muy bonita, se veían los retratos muy bonitos y todo. Entonces, pero te digo, a esa niñita chiquita, bueno, mis primeros recuerdos. Mi papá en la noche, de la casa de mi abuelita, su esposo era el tío Carlos. Yo le decía a mi papá Carlos cuando empecé a hablar, pero dormida me cruzaban la calle, me ponían una sabanita encima y me cruzaban, mi papá me tomaba en brazos y me llevaba a la cuna. Y yo tengo esa, porque al salir de la noche, el farol que había en la casa me daba la luz, pero yo sabía que estaban los brazos de mi papá. Nunca tuve miedo, nunca me inquieté. Entonces son recuerdos muy bonitos. Seré muy impresionante, yo creo, porque los conservo tanto. Pero fui muy feliz. Qué Muy bueno. feliz. Solamente para decirle a la audiencia quién es Amado Nervo, para quienes no lo conocen, fue un poeta y un escritor mexicano. Y Pues yo creo sin duda alguna que este recetario es mucho más que un conjunto de recetas, pues es la memoria viva de historias, de aromas, de sabores y posiblemente creo que, no, más bien, creo que en cada página habita una historia culinaria, el cariño de quien la compartió, el cuidado por preservarla y sobre todo el conocimiento que fue transmitido. Sin duda alguna que es un hecho que cocinar es una forma de mantener vivos los recuerdos, los lazos no solo familiares, sino también los lazos sociales, los lazos de las amistades y también los lazos culturales. Rosa María, muchísimas gracias por compartir con nosotros este entrañable recetario, un verdadero tesoro de memoria, de afectos y de tradición. Gracias por abrirnos las puertas de esta historia familiar y de recordarnos que pues detrás de cada receta hay personas, hay vivencias y hay recuerdos sobre todo que merecen ser preservados y compartidos. Ándale, pues gracias a ti, Miriam. Gracias, Leo. Un placer platicar con usted. Ya me imagino la enorme cantidad de anécdotas que debe tener sobre todo esta historia. Ándale, pues mucho gusto y muchas gracias. Gràcies, Alonso. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més. Ha estat un plaer compartir aquest espai amb vosaltres i molt bon cap de setmana. Us esperem divendres vinent en Pensaveus Compartides amb noves històries i més converses per continuar compartint. Fins la propera.